Buenos días, mi nombre es Antonio Diego de la Peña Villarreal. El día de hoy en la clase de radiobiología vamos a ver el efecto del oxígeno y la radioterapia fraccionada con un enfoque terapéutico a la hipoxia celular. Realmente es una continuación de la clase que se dio la semana pasada por el doctor Germán Chávez. Dame un momento para darte control. Sí, gracias. Oye, ¿cómo será? Ya sé. Listo. Bueno, a manera de introducción, la importancia del oxígeno. Primero que nada, hay que mencionar que la respuesta de las células a la radiación ionizante está fuertemente relacionada al oxígeno. La fracción de supervivencia celular se muestra en función a la dosis de radiación administrada bajo circunstancias normales de oxigenación o también bajo células hipóxicas. La potenciación del daño en oxigenación ocasionado por la radiación es dosis dependiente. En cuanto al factor de potenciación del oxígeno, para la mayoría de las células, el factor de potenciación del oxígeno máximo, comparando dosis de 21% de oxígeno y anoxia, para rayos X va de entre 2.5 y 3 grays. Esto es importante porque este es el rango para el tratamiento con radioterapia. En las preguntas de Astro vamos a ver que hay una pregunta en la cual se menciona este rango de grays. Bueno, se ha demostrado que el efecto del oxígeno solo ocurre si el oxígeno está presente durante la irradiación o pocos milisegundos posterior. La dependencia del grado de sensibilidad al oxígeno se muestra en la siguiente figura, en la cual podemos ver que los niveles intermedios de oxígeno es donde ocurre la mayor radiosensibilidad en cuanto a las células. Cuando la concentración de oxígeno incrementa de 0, hay un incremento relativo en cuanto a la radiosensibilidad, como les mencioné en las primeras diapositivas. El mayor cambio ocurre de 0.5 a 20 milímetros de mercurio, esto que equivale a 0.05% y 2.5% de oxígeno. Un mayor incremento en la concentración de oxígeno, como se ve al aire ambiente, es de 21% o 159 milímetros de mercurio, o de 100%, que son 760 milímetros de mercurio. Esto produce un incremento en términos de radiosensibilidad. La presión de oxígeno en sangre arterial está entre 75 y 100 milímetros de mercurio y en la venosa es de 30 a 40 milímetros de mercurio. Desde el punto radiobiológico, la mayoría de los tejidos normales se considera que están adecuadamente oxigenados, aunque existen tejidos considerados de hipoxia moderada, como son el cartílago y la piel. En tumores, el promedio de concentración de oxígeno típicamente es mucho menor, con concentraciones que van de 0.5 a 20 milímetros de mercurio, que es, como ya les mencioné en la gráfica pasada, donde ocurre el máximo cambio en cuanto a radiosensibilidad. Ahora, el mecanismo responsable del daño por radiación y oxígeno se refiere a la hipótesis de fijación del oxígeno, en la cual, como ya hemos visto en clases pasadas, los radicales libres que se producen en el DNA de manera indirecta o directa por la radiación pueden ser restaurados bajo hipoxia o tener arreglos en presencia de oxígeno. Cuando la radiación es absorbida en materia biológica, se producen radicales libres, que estas son moléculas altamente reactivas, causantes de romper uniones químicas, son iniciadoras de una cadena de eventos que resultan en el daño biológico inicial y por ende, pues en la muerte celular. Pueden ser producidos de manera directa al DNA o indirecta en otras moléculas y difundir de manera lejana suficiente para alcanzar y dañar objetivos críticos. Esto es importante porque más adelante les voy a mencionar
que existen vasos lejanos de la zona donde hay mayor hipoxia tumoral y pues por eso es que este mecanismo de daño a la célula es importante. La mayoría de los efectos indirectos ocurren por el radical hidroxilo, como ya sabemos, producido en el agua. Ahora, el destino de los radicales tiene como objetivo de daño, está representado aquí en esta imagen como R. Esto es de gran importancia. Si el oxígeno se presenta, puede reaccionar con R para producir R oxígeno que posteriormente produce ROOH. Esto como resultado, en cambio, a la composición química del objetivo y produciendo un daño que lleva a una cascada enzimática para reparar lesiones en el DNA. En ausencia de oxígeno o en presencia de especies reductoras como el sulfidrilo, la molécula inestable R puede reaccionar con H para restaurar su forma química original. Es importante mencionar también que el oxígeno juega un papel importante en la respuesta a la radiación en tumores. El crecimiento de tumores sólidos requiere de angiogénesis. En cuanto a la angiogénesis, es una manera primitiva y caótica de aporte sanguíneo, es inadecuada para las necesidades de la masa tumoral en crecimiento y este tiene como resultado que el aporte de nutrientes y la deficiencia de oxígeno desarrolla regiones hipóxicas, aunque aún viables, pero es importante mencionar que estas regiones pues tienen diferente sensibilidad a la radioterapia, como ya vimos en la clase pasada con Germán. La primera descripción de hipoxia en células tumorales fue hecha por Tomlinson y Gray en 1955, esto por sus observaciones histológicas en especímenes humanos en carcinoma bronquial. Ahora, es importante también mencionar que hay regiones viables en el tumor rodeados de estroma vascular, del cual el tumor obtenía nutrientes y oxígeno. Mientras se expandían estas regiones, aparecían áreas de necrosis en la región central, aunque, como ya vimos y ya se mencionó, no siempre las áreas de necrosis son en la región central. Dependiendo del tipo de tumor, es la región necrótica y pues esto tiene repercusión en cuanto a la radiosensibilidad, que pues es lo importante de esta clase. El grosor de la capa del tejido viable se encontró ser similar a tejidos normales. Se sugiere que el oxígeno del estroma consumido por células por difusión, mientras que aquellas células más allá de la distancia eran capaces de sobrevivir. Las células que se encuentran al borde de la región necrótica pudieran ser viables e hipóxicas. Ahorita vamos a ver una representación gráfica de esto ya mencionado. Aquí está. Como podemos ver, estas son las células normales. Perdón. Estas son las células normales, estas células hipóxicas y entre estas capas se encuentran las células más hipóxicas que pudieran ser viables. Entonces, Tannock realizó observaciones similares en el cual la extensión necrótica de los tumores tenía un borde de células viables. Las células en dicho borde son llamadas hipóxicas y también son llamadas células crónicamente hipóxicas, demostrando que la población celular del borde está en un estado dinámico de recambio celular y estas células hipóxicas presentan un tiempo de vida menor y son reemplazadas por otras. Posteriormente se demostró que algunos vasos sanguíneos mostraban apertura y cierre periódicamente. Esto es importante porque estas cierre y apertura de los vasos sanguíneos pues llevan a una hipoxia que es de manera aguda. Entonces, más que demostrar que estas células son crónicamente hipóxicas, pues también es importante mencionar que los vasos juegan un papel importante en cuanto a la hipoxia tumoral. Ahora, ¿qué tiene esto de importancia para la radioterapia? Bueno, la presencia de células hipóxicas en tumores tienen un rol importante en cuanto a la respuesta a cualquier terapia contra el cáncer, no solo a la radioterapia. Y se ha demostrado que hay ciertos agentes quimioterapéuticos en los cuales esto está demostrado. La bleomicina, el 5-FU, el metotrexate, cisplatino, entre otros, son menos efectivos en tumores que presentan mayor cantidad de células hipóxicas. Y cabe recalcar que el motivo no es la hipoxia
como tal, sino que las células hipóxicas se encuentran distantes de los vasos y esto siendo un problema para la entrega de dosis del tratamiento utilizado. Así también porque las células no se encuentran en el ciclo celular o porque hay áreas de pH ácido. Esto tiene influencia en cuanto al metabolismo, la actividad y varias otras cosas en cuanto al medicamento que se administra. Ahora, existen células hipóxicas viables en rango de oxigenación y radiosensibilidad. Se encuentran entre las que están adyacentes a los vasos sanguíneos y las más hipóxicas. Estas intermedias son probablemente las más importantes para el tratamiento con fraccionamiento estándar. Dentro de estas pueden también existir algunas células adicionales que son hipóxicas no viables o pues células normóxicas. El grado de hipoxia tumoral impacta directamente en la respuesta a la radiación, especialmente en largas dosis de radiación. En esta tabla de Kaplan-Meier de supervivencia para 397 pacientes de cabeza y cuello, vemos cómo la supervivencia global, más bien el porcentaje de supervivencia global es mayor en cuanto a las células que son normalmente oxigenadas a aquellas que son hipóxicas. En cuanto a la fracción de hipoxia en un tumor, no es necesariamente constante y pudieran cambiar antes o después de la radiación. Esto tiene varios factores, como el tiempo y otros que voy a hablar más adelante. Ahora, también el tamaño influye en cuanto a la radiosensibilidad en células hipóxicas. Los tumores menores a 1 milímetro de diámetro se han encontrado que están totalmente oxigenados, pero a manera de incremento en tamaño normalmente desarrollan regiones hipóxicas. Si los tumores son irradiados con una fracción única a dosis alta, la mayoría de las células aeróbicas radiosensibles eventualmente morirán. Entre las células viables que predominan y sobreviven se encuentran las hipóxicas al momento de la irradiación. Por lo tanto, la fracción hipóxica de las células viables posteriormente a esta irradiación sería cercana al 100%, pero la fracción hipóxica caerá y se acercará a su valor inicial. Esto es por el fenómeno de reoxigenación y se ha reportado en múltiples tumores. También la velocidad de que ocurra este evento es muy variable, siendo de horas a días en diferentes tipos de tumores, y además la fracción hipóxica posterior a la reoxigenación puede ser mayor o menor posterior a la irradiación. Es importante mencionar que son muchas las variables involucradas, como la reoxigenación, como ya les mencioné, el cambio de oxígeno de las células supervivientes, la dosis, el tipo de tumor, la región donde se encuentre ese tumor, el aporte por los vasos o la distancia a los vasos, la adyuvancia o la terapia combinada con algún agente quimioterápico, etcétera. El mecanismo de reoxigenación no está del todo bien entendido. Si la reoxigenación ocurre de manera rápida, tendría como resultado la recirculación de los vasos que estuvieron cerrados de manera temporal al momento de la irradiación, y también mencionar que la reoxigenación que ocurre de manera más larga en temporalidad, pues es probablemente el resultado de la muerte celular, llevando a disminución en tamaño tumoral y a la reducción de la distancia entre capilares, que como ya les mencioné, pues es importante para la entrega de dosis de ciertos agentes de quimioterapia. Esto llevando a que el oxígeno pues alcance células hipóxicas que pudieran estar pues más lejanas. Ahora, en cuanto a la reoxigenación, pues tiene implicaciones importantes en la radioterapia. En este ejemplo, el 90% de las células tumorales son consideradas bien oxigenadas y el 10% pues son hipóxicas. Las respuestas de las células oxigenadas e hipóxicas a fracciones repetidas de 2 Grays, que es como el tratamiento convencional, se representan en esta gráfica. La fracción de supervivencia a 2 Grays es de 0.47, pero las células oxigenadas se asume que morirán. Si no ocurre reoxigenación, entonces por cada dosis administrada, se esperaría que murieran células de poco a poco, con un incremento en la dosis total por la población celular superviviente. Esto convertiría en por el 10% de las células que ya les mencioné al principio, que son hipóxicas, posterior a 6 fracciones.
Ahora, al final de un tratamiento de 60 grays, la supervivencia de células es mayor a 6 logs comparado con un tumor sin hipoxia. Sin embargo, si ocurre reoxigenación entre fracciones, entonces la radiación que mata a las células hipóxicas de inicio sería mayor y pues las células hipóxicas tendrían una mayor respuesta, perdón, una menor respuesta como es esperado. También es importante mencionar, existen células con diferentes niveles de oxigenación intermedia, la cual pudiera causar una radioresistencia usando un fraccionamiento convencional a pesar de la reoxigenación. Esto no tiene influencia en cuanto a la respuesta a grandes dosis en una sola dosis, pero sí contribuyen en cuanto a la respuesta a la relevancia clínica. Es por esto que es importante valorar de manera adecuada el fraccionamiento dosis a utilizar para cada tipo de tumor. Ahora, en cuanto a la identificación de hipoxia tumoral, la importancia de la hipoxia en respuesta a la radioterapia significa que tenemos que ser capaces de identificar aquellos tumores en los que existe, aunque probablemente pues exista en la gran mayoría, aunque pues no está bien estudiado. Ahora, para modelos animales existen 3 técnicas de rutina para probar que nos permiten identificar la presencia de hipoxia y también poner un valor en cuanto a porcentaje para ser objetivos de células viables en valores bajos de oxígeno. Estos son los ensayos de control de crecimiento tumoral. Ahora, las variables que más se identifican o que tienen mayor importancia son la dosis, la hipoxia, las condiciones, los métodos para causar hipoxia y el fraccionamiento. Después de conocer esto, la fracción radiobiológica de hipoxia es un valor relevante para la radioterapia porque mide directamente las células que pudieran contribuir a la falla del tratamiento. Esta fracción pudiera variar de menor a 1 hasta mayor a 50% de las células viables en tumores experimentales. Es por esto que pues es difícil identificar ciertos tumores para describir cuáles son los más hipóxicos o menos hipóxicos. Ahora, estimar los niveles de hipoxia en tumores humanos es difícil. Se hacen estimaciones clínicas de hipoxia en tumores, como les acabo de mencionar. Esta lista que tienen a la derecha de la pantalla son los métodos más utilizados y los que se han estudiado, aunque pues todos varían dependiendo de tumor a estudiar o de si se utilizan en experimentos en animales o en humanos, y esto depende de la reproducibilidad de estos métodos estudiados. Uno de los más utilizados de manera exógena involucra la administración de componentes como el nitroimidazol, que bueno, se traduce como pimonidazol. Este agente se detecta por inmunohistoquímica y su grado de enlace está relacionado con la hipoxia posterior a la radioterapia administrada. Se conoce también de la hipoxia que incrementa la expresión celular de una gran variedad de genes y proteínas, siendo marcador pronóstico en la clínica. Ahora, existen varios agentes endógenos que se utilizan también como marcadores de hipoxia, como el HIF-1, la anhidrasa carbónica y los transportadores de glucosa, como son el GLUT1 y GLUT3. Ahora, hay muchos que se han utilizado, pero estos son los que mayormente se mencionan. En cuanto a los modificadores de entrega de oxígeno, bueno, también, como ya les mencioné, se ha hecho un gran esfuerzo para encontrar métodos que puedan contrarrestar la radioresistencia existente en tumores debido a hipoxia. De los que más se han estudiado se encuentra el de uso de cámaras hiperbáricas. El incremento en la presión barométrica del gas respirado durante la radioterapia se llama terapia con oxígeno hiperbárico. Los estudios realizados fueron pequeños en tamaño y pues había diferencias entre los fraccionamientos utilizados, pero se concluye que este tipo de terapia fue superior a la radioterapia dada en aire ambiente, especialmente en fraccionamientos largos. Pero se sugiere que se realicen más estudios, pues este tipo de terapia pudiera ser prometedora para tratar regiones o más bien tumores con hipoxia. Como podemos ver en la gráfica, pues es estadísticamente significativo en cuanto al tratamiento en cuanto al control local, en cuanto al tratamiento el tratamiento con cámaras hiperbáricas y en comparación con el aire ambiente, y también en cuanto a términos de supervivencia, así como el placebo y el nimorazol,
que también se vio diferencia en cuanto al control local y supervivencia global en favor del nimorazol. Ahora, aunque se viera beneficio en lo ya mencionado, se descontinuó este tipo de estudios, esto en parte por la introducción de la quimioterapia radiosensibilizadoras, que pues vamos a hablar más adelante. Ahora, mencionar también que está perfectamente establecido que la concentración de hemoglobina es un factor pronóstico importante para la respuesta a tratamiento con radioterapia en ciertos tipos de tumores, especialmente en carcinomas de células escamosas, como vamos a ver más adelante y como ya se han hecho estudios, sobre todo en pacientes con tumores en cabeza y cuello y tumores de cervix. Esto impacta de manera importante en el control locorregional, así como en supervivencia global, siendo la hipoxia uno de los factores de mayor impacto. Se conoce que la transfusión incrementa los niveles de hemoglobina de manera rápida y por lo tanto la oxigenación del tumor, esto teniendo como beneficio en cuanto a la radiosensibilidad. Ahora, en esta gráfica lo que quiero representar es que también existen varios factores exógenos, más bien ambientales y de estilos de vida que pudiera impactar en cuanto a la en control local y esto, por ejemplo, en pacientes no fumadores y fumadores. La importancia de la hemoglobina se debe a dos estudios y el efecto de la transfusión realizada en pacientes con valores bajos. En el estudio canadiense de CACU se concluyó que no tenía significancia estadística en cuanto a desenlaces en tratamiento y también se realizaron estudios con el uso de eritropoyetina, aunque mejoraran cifras de hemoglobina, se presentaron desenlaces deleterios en términos oncológicos. Ahora, en cuanto a radiosensibilizadores a la hipoxia celular, bueno, el concepto de radiosensibilizadores fue descrito por Adams y Cook cuando mostraron que ciertos compuestos eran capaces de imitar el oxígeno y mejorar el daño por la radiación. Además, demostraron que la eficacia de la sensibilidad está directamente relacionada a la afinidad de los electrones con estos compuestos. Los primeros compuestos que se describieron fueron los nitrobencenos y los nitroimidazoles. En esta gráfica podemos ver que la combinación de los nitrobencenos y los nitroimidazoles pues tienen una supervivencia, una fracción de supervivencia mejor en cuanto al aire ambiente. Ahora, la magnitud del efecto sensibilizador se puede expresar por la fórmula de SER, que es la radiación sin sensibilizador y entre la radiación con sensibilizador. En cuanto a los primeros ensayos clínicos de radiosensibilizadores, fueron de metronidazol, entre otros tumores, sobre todo en tumores cerebrales en 1970. Así como de cabeza y cuello, teniendo resultados prometedores, pero sin llegar a un efecto deseado. Uno de los radiosensibilizadores más efectivos es la hipertermia. En estudios se ha comprobado que irradiar tumores a temperaturas de 43 grados mejoraba la respuesta a la radiación. El beneficio es dependiente de la temperatura y el tiempo, pero el efecto se ve reducido si el intervalo de tiempo entre la hipertermia y la radiación incrementa. Esto es importante y la respuesta a la radiación es mejor como resultado de la hipertermia que pudiera matar células hipóxicas radioresistentes. En este metaanálisis podemos observar los sitios de tumores, el número de estudios realizados, el número de pacientes y vemos que en cuanto a la radioterapia y la hipertermia, se compara con la radioterapia sola y podemos ver que en cuanto al resultado de todos los estudios, pues pudiera ser, como ya les mencioné, prometedor el uso de la radioterapia con temperaturas más elevadas. Ahora, en cuanto a las citotoxinas hipóxicas, otro tema a puntualizar es que existen agentes especialmente tóxicos para células hipóxicas llamados citotoxinas. Algunos estudios mencionan la mitomicina C, que es un medicamento que requiere metabolismo reductor para su actividad. Se introdujo en 1958, utilizado como agente antitumoral en combinación con otros agentes de quimioterapia, sobre todo en tumores de cabeza y cuello. Y la tirapamacina, la primera droga puramente hipóxica en la cual la actividad antitumoral se ha demostrado que tiene habilidad para matar células hipóxicas en tumores trasplantados.
Ahora, en cuanto a la fracción de supervivencia, se menciona que la mitomicina C y la tirapamacina bajo condiciones aeróbicas hipóxicas, pues se ve una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a esta gráfica, teniendo como a favor la mitomicina C y la tirapamacina. Ahora, teniendo afinidad por células hipóxicas, se concluye que después de varios estudios que los únicos tumores con beneficios son aquellos en los que se caracterizan de tener la hipoxia. Es importante mencionar que el cisplatino y el FU también son agentes quimioterapéuticos que se han utilizado para estudiar tumores con hipoxia y vemos que estos pudieran ser, más bien, son radiosensibilizadores efectivos y que se han utilizado y se están utilizando actualmente. Ahora, en cuanto a la hipoxia y la vasculatura, bueno, el aporte vascular inadecuado en los tumores es uno de los factores que pues más se atribuye al desarrollo de hipoxia. La vasculatura tumoral se desarrolla a partir del tejido normal de los vasos. Este proceso se le llama angiogénesis, como ya les mencioné, y es un aspecto esencial para el crecimiento tumoral. Pero tiene la característica de que es caótica y primitiva por naturaleza y es incapaz de equilibrar las demandas de oxígeno por el rápido crecimiento tumoral, por lo que se resume en células hipóxicas. Por lo anterior, se desarrollan pues varias terapias blancos llamados inhibidores de angiogénesis para detener estos eventos. Entre los que se mencionan algunos son el bevacizumab, el sorafenib y el sunitinib. Y pues esto ayuda a ciertos tumores a tener mayor radiosensibilidad y pues tener un mejor tratamiento. En cuanto a dosis sin contorno, bueno, la idea de la resistencia de las células hipóxicas a la radiación ha hecho que físicos y radiooncólogos entren en tratamiento y conformen su tratamiento a la región donde las células reciban pues menos oxígeno. Esto guiado por imagen, identificando dichas zonas por PET. Este concepto fue descrito por primera vez por Ling y se ha realizado en varios estudios. Sin embargo, es importante mencionar que pues uno de los principales problemas es el tiempo tan heterogéneo de la hipoxia en el tumor y que en realidad, que la realidad metabólica a nivel microscópico, pues no semeja a la realidad metabólica a nivel macroscópico que se identifica por imagen. Ahora, se menciona que hay un metaanálisis de ensayos clínicos modificadores de hipoxia. El rol de la clínica en la hipoxia es una de las dificultades en la radioterapia. Muchos de los ensayos clínicos que se han realizado durante las últimas 4 décadas son inconclusos, lo cual lleva a la duda de la importancia real del rol de la hipoxia para el tratamiento de cáncer. En esta parte se comenta un metaanálisis que incluyen más de 10,000 pacientes en 86 ensayos clínicos, siendo los más relevantes el control local y la supervivencia global en tratamientos con radiosensibilizadores para cáncer de cabeza y cuello y de cervix. Por lo que se debe realizar pues mayor investigación enfocada a este tipo de tumores y se sugiere que para estudios a futuro se debe incluir este tipo de variables y estimaciones en pacientes seleccionados para una mayor y mejor tratamiento al final de este. Ahora, en cuanto a las preguntas, Astro. Vamos a empezar con el LED. Bueno, en cuanto a el LED, el OER y el RBE, ¿cuál de las siguientes es verdadera? Se menciona que la D es verdadera porque el RBE disminuye con el incremento de LED por más allá del 100 kiloelectronvolts. Ahora, la 2. ¿Cuál de las siguientes es correcta comparado con el daño del LED a la radiación, del bajo LED a la radiación y el alto LED a la radiación? Se menciona que es la D, que es el split, más bien, separar la dosis es menos subjetivo en cuanto a la recuperación. ¿Cuál de las siguientes, en cuanto a la RBE, es verdadera? Se menciona que la B, por el alto, las partículas de alto LED es mayor para células hipóxicas
que para aquellas oxigenadas normalmente del mismo tipo. Tony, nada más para repasar, porque es algo que hemos estado viendo, o alguno de los R2, ¿pueden definir LED y por qué la radiación particulada tiene mayor LED? Sí. LED es la transferencia de energía lineal y la radiación particulada tiene mayor LED porque a medida que va pues pasando a través de un medio, va depositando mayor cantidad, mayor cantidad de energía, tiene más interacciones con la materia a medida que va pues pasando. Depende de la masa. Ok, entonces, ¿por qué el efecto radiobiológico sería mayor para alta LED? Por la mayor cantidad de interacciones que tiene durante el paso de ese medio. Pero ahí dice que en células hipóxicas va a ser mayor que para células que están normalmente oxigenadas. El otro dice. Lo que está diciendo César es bastante bueno que lo diga. Si quieres repetirlo aquí. Sí, lo que pasa es que al tener una mayor transferencia de energía, tiene mayor efecto directo que si tuviera menos transferencia de energía. O sea, eso es lo más importante, volver a repasar cuáles son los efectos de la radiación sobre el DNA, el efecto directo y el efecto indirecto. El mayor LED va a tener efecto directo, por ende no es dependiente del oxígeno o de la formación de radicales libres. Es por eso que en células hipóxicas, pues el hecho de incrementar la LED, pues es independiente del efecto, va a seguir siendo mayor. Pero en el caso de células normóxicas, pues aquí la producción de radicales va a ser mayor, predomina un efecto indirecto que podría llegar a decirse es independiente de la transferencia lineal de energía. Ok, muy bien. ¿Cuál de los siguientes pares de radiación en cuanto al LED aproximado es el valor correcto? Se menciona que es la A de 150 megaelectronvolts pues, en protones. Ahora, ¿cuál es el correcto en cuanto a los siguientes enunciados de LED? LED es inversamente proporcional a la masa de la partícula en movimiento a través del medio. Ahora, ¿cuál de los siguientes en cuanto a LED es correcto? Es un cociente en cual el promedio de energía en la partícula pierde y es causante de ionización en cuanto al promedio de distancia y en cuanto al viaje entre estas dos ionizaciones consecutivas. Ahora, en cuanto a modificadores de la supervivencia celular y el efecto del oxígeno, ¿cuál es el aproximado de máxima difusión en cuanto a distancia de oxígeno de una capilar normalmente oxigenado en cuanto a una respiración típica de cualquier tejido? Y la respuesta es la de 200 micrómetros. Ahora, en cuanto a la dosis de 10 grays en rayos X, que reduce a un tumor en la supervivencia, la fracción de supervivencia a 0.001 en animales irradiados en cuanto a aire ambiente y en cuanto a 0.1 en animales irradiados bajo nitrógeno. El estimado de la fracción hipóxica para este tumor en aire ambiente para ratones debería ser de... La respuesta es 0.01. Ahora, en cuanto a la radiosensibilidad del oxígeno para K, que es la oxigenación de concentración en cuanto a la radiosensibilidad celular, va a la mitad entre las células totalmente aeróbicas y totalmente hipóxicas, corresponde a un aproximado de ¿cuál porcentaje?
Bueno, se dice que es de 0.5%. Ahora, en cuanto al cambio más establecido en cuanto a radiosensibilidad, ocurre ¿cuál de los siguientes rangos de tensión de oxígeno en milímetros de mercurio es correcto? Va de 0 a 20, como ya les había mencionado en clase. Ahora, para una única dosis de radiación que se administra a alta dosis, el radio de R para rayos X se divide R para partículas alfa es aproximadamente menciona que es de 2. Ahora, ¿cuál de los siguientes es falso? En cuanto a la hipoxia tumoral, se menciona que la hipoxia es raramente observada en tumores sólidos de humano, pues vemos que pues esto es falso, ¿verdad? Perdón, Tony. Para alguno de los R1, ¿por qué describirían que ese enunciado es falso? Y en cuanto a la biología tumoral y a cómo crecen los tumores, ¿por qué son hipóxicos? Tony. Bueno, como les mencioné durante la clase, hay ciertos tipos de tumores que, en los cuales se encuentran células hipóxicas en un rango entre células normóxicas y células más hipóxicas. Este rango o esta línea entre estas células todavía son células hipóxicas, pero son viables. Es por eso que, pues, este enunciado de que es raramente observado en células, más bien en tumores, pues es falso. Ahora, también mencionar que en cuanto a la angiogénesis, existen varios tumores que tienen diferente tipo de angiogénesis y tienen dificultad para oxigenar este tipo de células por el gran crecimiento tumoral o más bien el menor tiempo que se tiene para establecer este tipo de angiogénesis a los tumores que van en rápido crecimiento. Gracias, Tony. Ahora, ¿cuál químico no está descrito para mitigar la hipoxia en cuanto a la relación de radioresistencia? Pues de todos los que se mencionan aquí, pues el vasoconstrictor pues no es aquel. Ahora, en cuanto al OER, que depende de cambios, ¿qué tipo, en cuanto a al tipo de radiación, cuál es falso? Mencionan que el OR de 0.5 para iones de carbono. Y en cuanto a la tirapamacina, que se ha desarrollado recientemente, ¿cuál de los siguientes es falso? Cuando se describe el mecanismo y los efectos del mismo, mencionan que es falso, que es mayor para células bajo condiciones de hipoxia que para células aeróbicas ya mencionadas. Y pues sería todo. Ahora, en cuanto a conclusión, me parece importante destacar que existen varios factores modificadores de la respuesta a la radioterapia, como son la hipoxia celular tumoral, la hipertermia, la vasculatura tumoral, radiosensibilizadores, agentes quimioterapéuticos, tipo de tumor, ambiente tumoral, y pues me parece que es importante conocerlos porque aunque se han hecho varios estudios, es complicado llevar a cabo experimentos en humanos que concluyan con certeza la manera en que la hipoxia determina esta respuesta tumoral a la radiación, por lo que es importante pues continuar estudiando estos factores e identificar a los pacientes que sean candidatos a recibir un mejor esquema de tratamiento. No sé si tengan alguna duda o comentario. Yo. Eh. Pues nada más, o sea, con respecto a la pregunta que hizo Chava de por qué es raro que en las células, o bueno, en los tumores sólidos humanos haya hipoxia, o sea, eso es falso. Ya sabemos que hay mucha hipoxia y es justamente pues una de las bases pues, del cáncer. O sea, es un crecimiento rápido, es un crecimiento pues desorganizado. Entonces, algo que es muy importante y que ya lo recalcó Tony, tenemos una creencia que el centro de los tumores va a ser necrótico y eso no es verdad. O sea, hay necrosis que se extiende alrededor de todo el tumor.
Entonces es muy importante pues tener bien presente ese concepto. No solamente el centro es necrótico, hay necrosis en todo el tumor. Ya vimos que más o menos a partir de 70 micrómetros de distancia desde un vaso empieza la hipoxia. Menos de eso, pues las células van a estar bien oxigenadas. Más de eso, se va creando un gradiente que va pues aumentando a medida que la distancia va creciendo. Sin embargo, pues cuando esa distancia va creciendo, pues va a haber un vaso cercano, entonces esa zona pues va a estar bien oxigenada. ¿Y de qué va a depender esto? Pues es muy variable, o sea, cada tumor varía. Cada una de estas células va siendo hipóxica a medida que se va alejando de los vasos. ¿Y de qué va a depender eso? Pues de la misma tasa de proliferación de cada uno de estos tumores. Entonces, tumores que son altamente proliferativos van a tener gradientes mucho más grandes a comparación de tumores que no son altamente proliferativos. Es por eso que la misma biología tumoral pues puede hacernos pensar acerca de algunos tumores que son más radiosensibles a comparación de otros que no. Por ejemplo, los sarcomas, que son altamente proliferativos, pues tienden a ser más hipóxicos, por eso responden, o esa sería como un motivo más de por qué responden menos a la radioterapia. A comparación de tumores que no son tan proliferativos, pues responden un poco más porque no son tan hipóxicos. Como traduciéndolo a la clínica. Gracias. Y bueno, yo también quería comentar que también esto es lo que cuando nos interconsultan o cuando vamos a dar tratamiento, es la base para saber que necesitamos los niveles de hemoglobina altos, necesitamos tener una buena oxigenación en general para tener un mejor efecto con la radioterapia, y por eso existen estudios que la hemoglobina debe ser de nivel de 12 o más, sobre todo en cabeza y cuello y en cervix, pero aquí pedimos niveles de 10 de hemoglobina o más para que sea más fácil alcanzarlo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna otra duda o comentario. No, ningún otro. Bueno, pues creo que sería todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Tony.